Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Vamos con el primer tema porque estamos ya con nuestro primer invitado y voy a leer simplemente el abstract de este artículo que escribe, de este paper que escribe Mario Pazmiño. Dice: reclutamiento de menores, la estrategia de los GDOs, de los grupos de delincuencia organizada para delinquir. América Latina y especialmente nuestro país del Ecuador vienen incrementando el reclutamiento de menores de edad a las filas del crimen organizado, especialmente en zonas en donde el Estado ha perdido el control o no existe una presencia gubernamental. Los santuarios constituyen los espacios territoriales propicios para influir en los menores que ingenuamente ven una oportunidad para ganar dinero de una manera más rápida, y los grupos delictivos influencian en los estudiantes para cambiar las aulas por las acciones delictivas, especialmente en áreas marginales, donde tienen hogares disfuncionales, donde falta de oportunidades incita a una vida que supuestamente es más fácil, más cómoda. Y en el Ecuador el reclutamiento de menores por parte del crimen organizado ha emergido en la última década como una fuente, lamentablemente una fuente permanente para el fortalecimiento de estas organizaciones criminales. Esto pues destruye el tejido social y constituye verdaderos ejércitos de colaboradores juveniles, quienes ven como una mejor opción involucrarse decididamente en estos grupos de delincuencia organizada. Y según la consultora política Catherine Herrera, en declaración al portal Ecuador en Vivo, el 60% de los miembros de estas bandas delictivas son menores de edad, un fenómeno que debería alarmarnos, que amenaza a la seguridad de los jóvenes y también socava la estabilidad social y económica del país, del futuro del país. Dicen que el futuro es la juventud. ¿Y dónde están yendo nuestros jóvenes? Estamos ya con Mario Pazmiño, analista internacional en seguridad y defensa, para hablar de este tema tan preocupante, porque mucho se habla del tema inmediato, ¿no? De la militarización, de el estado de excepción, de declarar estado de guerra, pero poco se habla del fondo de esto, cómo se están reclutando a los menores de edad. ¿Dónde está el Estado para proteger a esos menores de edad que son vulnerables en zonas marginales, que han sido abandonados por el Estado, por el sistema? Gracias a Mario Pazmiño, bienvenido. Una situación muy preocupante, Mario, que usted hace referencia en este paper titulado Reclutamiento de menores, la estrategia de los GDOs para delinquir. Cuéntenos, bueno, qué pensar de esta situación, qué ha hecho el Estado o no ha hecho para proteger a los jóvenes que están vulnerables y que cada vez son más los reclutados por estas bandas criminales. Bienvenido y le escuchamos. Mónica, muy buenos días. Un cordial saludo para los televidentes y radioescuchas de este prestigioso medio de comunicación. Gracias por la gentil invitación. Contestando a su pregunta, creo que el país no ha analizado a profundidad uno de los factores más importantes de crecimiento de las organizaciones delictivas. Como usted bien lo había manifestado, el 60% de estas organizaciones, de los integrantes de estas organizaciones, son menores de edad. ¿Cuántos integrantes tenemos de estas organizaciones? Aproximadamente 20,000, de acuerdo a lo que había manifestado el mismo presidente de la República. Otros analistas dicen que son muchos más. Eso quiere decir que 12,000 son menores de edad, los que integran estas filas. Pero ¿dónde se dan estos reclutamientos? ¿Dónde son los lugares propicios? Los lugares propicios son áreas portuarias porque están cerca de los puntos de salida de la droga, los suburbios, áreas marginales y también áreas fronterizas, por donde transita y se desplaza la droga. Pero hay una característica especial. La característica especial es que en estas áreas el Estado perdió soberanía. No hay una presencia efectiva del Estado. Pongo unos ejemplos. Guayaquil, sectores como Durán, sectores como la Nueva Prosperina, el Guasmo. Ahí el adolescente es reclutado para varios fines. El primero, venta de drogas, para que reclute también a otros compañeros en los centros educativos. Se los utiliza como halcones o como vigías para poder
tener información de las personas extrañas en el sector del santuario, o si es que llegan las autoridades de la fuerza pública. A cada uno de estos muchachos le pagan entre 500 y 1,000 dólares. Muchachos de 10 a 12 años que les ponen a jugar, les dan un teléfono solo para que informen. Pero ese es el negocio perverso que tienen este tipo de organizaciones. En Esmeraldas va un poco más allá. En Esmeraldas los utilizan como hormigas, que no es otra cosa que traslado de droga en pequeñas cantidades al del centro de acopio, porque no despiertan mayor sospecha, pues, un Claro. muchacho, un niño, con relación a las autoridades. Pero hay unas causas estructurales, y esas causas estructurales están marcadas específicamente por la pobreza e inequidad. Es un factor, son dos factores que han venido desde mucho tiempo atrás en toda América Latina y en el país especialmente, que ningún gobierno ha podido solucionar. A esto súmele la falta de acceso a una educación de calidad, servicios básicos, salud, en fuentes de empleo, que no tienen estos muchachos ni sus familias. Entonces tenemos un problema mucho más grave. Descomposición familiar, donde los niños son abandonados porque los padres tienen que buscar el sustento para traer un pan a la mesa, pues los muchachos son abandonados. No hay control, pero en ese control también juegan un papel importante las autoridades y las instituciones educativas, que no se preocupan por hacer un seguimiento, no solo en las aulas, sino también afuera. Esa es la función verdaderamente de los profesores y de las instituciones. En otros países como Japón, China, Corea, los maestros no solo se dedican al tema de la formación en las aulas, sino también hacen un seguimiento para ver que ese muchacho tenga un ambiente adecuado dentro de su familia. El otro aspecto de influencia para el reclutamiento está en los medios de comunicación, porque los medios de comunicación también colaboran directamente creando esta glorificación de los delincuentes o de los Estas narcos famosas a través series de de programas. narcos, de donde Y se ve correcto. Entonces, una vida fácil. el niño que no tiene una mayor comprensión del tema, le ve como que ese es un objetivo de vida y hacia allá se va. Terrible. La falta de presencia efectiva del Estado en los santuarios en donde perdieron ese tipo de soberanía y donde el Estado ya no tiene una injerencia. ¿Quién ejerce un control ahí? Básicamente son estas megabandas que crean estos santuarios donde hay una gobernanza criminal y se proyectan a hacer lo que se conoce internacionalmente como los microestados dentro de un Estado centralizado. Ahora, ¿el Estado estaría todavía en posibilidades de intervenir estos santuarios o ya está todo perdido y ya está en control de estas bandas? Bueno, el Estado está haciendo todos los esfuerzos. Por ejemplo, me parece que hay que también reconocerlo. El Estado, en el caso de la Guacharaca, que era uno de los santuarios más importantes a nivel nacional, la Fuerza de Tarea Conjunta Esmeraldas hizo una intervención muy importante allá y pues logró cambiar en sí, en cierta forma, este escenario. Pero estos patrullajes o presencia estatal es muy esporádica. Lo que se necesita es que exista una presencia permanente del Estado en estas localidades, en estos territorios. Y no solo la presencia de la fuerza pública, sino de los otros poderes del Estado y de las otras instituciones estatales, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Transporte, de todos. Porque este es un problema que no es solo militar y policial, es un problema nacional. Entonces todos tenemos que estar involucrados en la solución de este problema. Amigos, son las 7:30. Conversamos con Mario Pazmiño, analista internacional en seguridad y defensa. Hablamos del reclutamiento de menores de edad, que es una estrategia que tienen estos grupos de delincuencia organizada, estos grupos terroristas catalogados por el gobierno para delinquir. Y cada vez pues, se van reclutando, se aprovechan de las vulnerabilidades de los jóvenes que vienen de zonas marginadas, de pobreza, y ven en estas bandas una oportunidad de un trabajo, por decirlo de alguna manera, de tener una pertenencia, de hacer algo para su futuro. Y es lamentable porque sí, es un número importante de menores de edad que están trabajando para estas bandas. Como mencionaba Mario Basmiño, empiezan en tareas simples de vigilancia y demás, y luego van escalando. Ahora, ¿cuál es el mecanismo que utilizan estas bandas, Mario, para enganchar a estos jóvenes? ¿Cómo los van reclutando? Básicamente es en base al engaño o la manipulación. Le tratan de
convencer al muchacho de que su familia no se preocupa por él, que son la organización de amigos, entre comillas, quienes se encargarán de darle protección, de satisfacer algunas necesidades que tenga. Les dan dinero, les dan regalos. Póngase solo a pensar lo siguiente. A los águilas o halcones que les entregan esos 500 a 1000 dólares y le dan un celular a un niño de 10 años que nunca en su vida tuvo en sus Ah, manos esa cantidad. Le están diciendo, aquí está el camino de la prosperidad, entre comillas, y no es así. Segundo, al ofertarles dinero, al ofertarles regalos, pues les van atrayendo directamente hacia donde están ellos. Les permiten también que recluten a otros muchachos en los centros educativos buscando los perfiles adecuados. ¿Cuáles son esos perfiles? Muchachos que no tienen un control familiar, que están ahí en la calle sin ningún tipo de orientación, eh, muchachos que tienen eh, problema de no tener los recursos a la mano para poder satisfacer alguna necesidad puntual. Entonces, son algunas de las formas que utilizan. Otras son a través también del miedo, indudablemente, de forzarle al muchacho. Pero usted dijo una cosa interesante. Una vez que ingresan a la organización, se les van asignando un sinnúmero de tareas. ¿Qué tareas, por ejemplo? Mulas del narcotráfico, que es la que se les utiliza casi siempre para trasladar la droga de una ciudad a otra ciudad o de un santuario a otro santuario. Venta de drogas, también para que recluten en los centros educativos espías o halcones, mensajeros, extorsionadores que van a dejar papeles o mensajes a las personas para cobrarles las vacunas o extorsionarles, cobro de impuestos, y ahí viene, esas son las tareas más sencillas, más simples. Ahí vienen las otras tareas, las que son, por ejemplo, la de los soldados y los gatilleros. Pues de este grupo que ha sido reclutado, lo sacan aparte a los que tienen ciertas características más de rebeldía, más de agresividad, y los separan, los enseñan a ser soldados, que no es otra cosa en el argot de las organizaciones delictivas, aquellos que se van a enfrentar con la otra banda que trata de incursionar en su santuario. Pero ahí también hay otra cosa importante, exactamente lo que pasa en los grupos guerrilleros colombianos. A los niños y a estos jóvenes los ponen en primera línea como carne de cañón claro. y posteriormente, pues, si son efectivos, los sacan de ahí y los llevan a una escuela de sicarios para enseñarles esta modalidad perversa que es el sicariato. Solo para que tengan una relación muy rápida por el tiempo. En el país, en el 2023, se capturaron por parte de la Policía Nacional entre 1326 a 1400 eh, niños y adolescentes que tenían armas en su poder, que habían sido capturados robando, extorsionando, secuestrando o en actos de sicariato. Lo que acabo de mencionar y este análisis que se hizo, pues nos permite concluir de que el Estado como tal está perdiendo uno de los eh, tesoros más grandes que tiene el país. Y ese tesoro es indudablemente la juventud. Estamos perdiendo nuestra juventud, que es el potenciador de todo lo que va a venir positivamente para este país. Es escalofriante, Mario. Los jóvenes son el futuro de nuestro país. ¿Qué pasa si ese futuro es captado por estas mafias de delincuencia? Me da escalofrío realmente. Son las 7:34 y dialogamos con Mario Pazmiño, analista internacional en seguridad y defensa, el reclutamiento de menores como estrategia de los GDOs, de los grupos de delincuencia organizada para delinquir. Ahora, sobre esto que se hablaba, lo último, escuelas de sicarios, Mario. ¿Cómo operan estas escuelas? ¿Cómo se financian? ¿De dónde sacan las armas? ¿Y por qué también no se ha intervenido desde el lado de las autoridades en este tipo de situaciones? Primero, las escuelas de sicarios son escuelas clandestinas, no es que están a la vista de la opinión Sí, claro. pública. Segundo, las organizaciones de crimen organizado internacional, como Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, tienen este tipo de escuelas
en su país, y gran parte de esa influencia pues están creando al interior del Ecuador este tipo de estructuras que les permite a ellos contar con jóvenes que cumplan estas misiones de eliminación de personas que no quieren pagar una vacuna o tienen compromisos con otra organización para eliminarlo o quieren marcar un territorio o ampliar su territorio. En definitiva, estos gatilleros o los que son sicarios, pues son parte de estas estructuras y se las lleva, se las forma. Habían un video que pasaron hace algún tiempo atrás de uno de estos campamentos, cómo los forman a los muchachos, como haciéndoles pasar ciertas pistas, les enseñan a disparar en moto, les enseñan a disparar en carro. En definitiva, es una formación permanente de estos muchachos que les pagan por un lado y por otro lado también les dan droga para que puedan cumplir este tipo de misiones. En definitiva, es un problema sumamente grave que tiene el país en curso. Ahora, y le pregunto, Mario, ¿el gobierno, el Estado está en capacidad de poder hacerle frente a este problema y de la estrategia que se ha visto de este plan Fénix, que no sabemos muy bien lo que contiene, pero bueno, se ha visto algunas acciones? ¿Estamos en el camino correcto? Recientemente se vio cientos de policías y militares de la fuerza pública interviniendo zonas, por ejemplo, tomadas por las mafias de Endurán, en la provincia del Guayas. De hecho, ahí estuvo también el presidente Noboa, y donde denunciaba incluso que hallaron una oficina ilegal paralela al municipio donde se traficaban tierras. Eso también parte de las cosas que es el crimen organizado. ¿Estamos haciendo las acciones correctas como Estado, como gobierno? Yo creo que el Estado está haciendo todo el esfuerzo posible por tratar de reducir el nivel de influencia y reclutamiento y penetración del crimen organizado en el país. Sin embargo, solo les pongo a meditar lo siguiente. Japón, China, Rusia, Italia, España, Estados Unidos, México, Colombia, hasta el día de hoy siguen luchando contra las mafias y los carteles tratando de controlarlos. No han podido destruirlos. El presidente Noboa, en un tiempo de 6 meses que tiene al momento, pues es imposible que trate de revertir una página de la historia ecuatoriana que tiene 3 décadas de penetración. Indudablemente que eso no lo va a poder hacer, por más buena intención que tenga. No lo va a poder hacer, porque tiene en contra el tiempo, los recursos, y para rematar el problema, como sé decir yo, tiene una asamblea que es de oposición permanente. Entonces, ¿cómo pueden tratar de solucionar el problema? ¿Que hay deficiencias? Indudablemente que hay deficiencias. ¿Que tiene que corregirlas? Tiene que corregirlas. Y dentro de las más importantes está la de cambiar de estrategia. Claro. Había el presidente de la República tomado la decisión acertada, a mi manera de pensar, de incluir a toda la fuerza pública bajo un comando unificado, que es el comando conjunto. De acuerdo a lo que escuché el día de ayer, pues se hace para atrás y dice que no, que los militares, los marinos y los de la Fuerza Aérea, ellos van a tener la conducción directa del Comando Conjunto y la Policía Nacional por otro lado. O sea, estamos rompiendo todos los esquemas de lo que es la seguridad nacional. La seguridad nacional, señor presidente de la República, no es de la Policía Nacional. O sea, de pronto estamos confundiendo los términos. La seguridad nacional abarca todas las instituciones y el órgano competente para manejar la seguridad nacional es el Comando Conjunto. No es ni el Ejército, ni la Fuerza Naval, ni la Fuerza Aérea. Tampoco es la Policía Nacional, porque cada una de estas instituciones deben de integrar una planificación bajo la dirección de una cabeza, y esa cabeza es del Comando Conjunto, quien Claro. está hecho cargo directamente de conducir el conflicto armado interno. Entonces, hay conceptos que a veces el presidente de la República puede tener la mejor intención, pero su asesoramiento en materia de seguridad es completamente nefasto y deficiente. Bueno, se hace lo que se puede, como se dice Mario, y en frente a esto, ¿hay alguna acción inmediata que se podría tomar para corregir este rumbo de lo que no se ha hecho, de lo que ha faltado de hacer?
si este tipo de reclutamientos y este tipo de injerencia y posicionamiento se dan en espacios territoriales donde verdaderamente existe el control de las organizaciones del crimen organizado, pues la estrategia es muy sencilla. Hay que hacer presencia disuasiva permanente. Hay que ingresar a esos sectores y quedarse en esos sectores. Porque vean lo que está pasando al momento. Intervinieron hace un mes atrás, más o menos tal vez, en Manta, ¿correcto? Así es. Se redujo los niveles de violencia y asesinato en Manta. ¿Por qué se redujo? Porque todas estas organizaciones delictivas, una vez que ingrese el Estado, lo que hacen es salir de los santuarios, permitirle que el Estado controle temporalmente. Una vez que el Estado sale, la fuerza sale, retornan nuevamente y comienza nuevamente el clima de violencia e inseguridad. Exactamente va a pasar lo mismo en Durán. ¿Y Durán por qué tiene una característica especial? Porque es el camino, es el corredor por donde va la droga hacia el puerto. Entonces ahí va a haber una proliferación de bandas y organizaciones delictivas que tratan de controlar ese espacio para poder trasladar la droga hacia la contaminación de carga en el puerto de Guayaquil. Recuerden también los ecuatorianos que el puerto de Guayaquil no tiene un solo escáner y aprovechan de esa debilidad que tenemos para contaminar la carga. ¿Cuánta carga contaminada sale? ¿Cuántas toneladas de cocaína salen por el puerto de Guayaquil? 365 toneladas anuales. 245 por el puerto de Manta, 20 por el puerto de Esmeraldas y cerca de 70 toneladas por el puerto de la provincia del Oro. Entonces, tenemos un problema. ¿Qué es lo que hay que hacer allá? Una militarización temporal de puertos para poder controlar de mejor manera, en forma eficiente, este tipo de amenaza que tenemos ahí. Bueno, y qué extraño, ¿no? Que este puerto, uno de los más importantes, el más importante en realidad del país, y no tenga escáneres cuando es algo que ya se sabe que tenía que implementarse y parece que no se quiere implementar ese escáner. Sí, el problema está en que no hay decisión política, porque le voy a poner un ejemplo. Estaba dando una charla en Costa Rica y el ministro del Interior, cuando yo hablaba sobre los escáneres en Puerto Limón y Moín, decía lo siguiente: acá, pues, cambiamos el esquema. Tenemos la administración de los puertos internacionales o empresas internacionales y no teníamos tampoco escáner. Lo que les dijimos de señores, o nos ponen escáner aquí o se van. A los 3 meses estaban poniendo los escáneres y considerando que Costa Rica en la actualidad es considerado el principal centro de acopio de Centroamérica para exportar droga. Entonces, hay que tener la decisión política para poder, pues, cambiar ese escenario yo diría, de penetración del crimen organizado en el que estamos viviendo los ecuatorianos. Bueno, es complejo. Yo quiero agradecer a Mario Pazmiño, analista internacional en seguridad y defensa, por hablar de estos temas de seguridad y también algo preocupante, una realidad preocupante en la que, bueno, se está poniendo en juego el futuro de nuestro país y es el reclutamiento de menores de edad como una estrategia de los grupos de delincuencia organizada para delinquir. Así que, bueno, estaremos pendientes de esto porque realmente es un tema urgente y un tema que se debería tomar con mucha atención y mucha seriedad. Gracias, Mario, por estar con nosotros. El placer es mío. Un buen día. Que pasen bien.